Bueno, vamos a iniciar con la clase en el sentido de ver las preguntas, o mejor dicho, dar respuesta a las preguntas que dejamos la clase pasada, ¿correcto? Y en ese sentido, lo primero que nosotros preguntamos fue lo siguiente, con relación a el derecho administrativo. Vamos a poner en una pizarra pregunta por pregunta para que vayamos dándole contestación. Por ejemplo, a ver, la primera pregunta. ¿En qué estado se encontraba Francia? ¿O cuál era? Vamos a ver. ¿Cuál era el escenario? De Francia. Sí, por favor. Siglo XVIII. La cámara está más pertinente. Ah, Aquí no.
Veo que ya se conectaron 15 minutos después sus compañeras Dana y Jessica. Muy buenos días, Dana. Muy buenos días, Jessica. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Gracias. Bien, comentaba con su compañera Cástolo que vamos a dar contestación a estas 5 primeras preguntas que yo asumo que ya están contestadas por ustedes, ¿cierto? Vamos a ver. La primera pregunta que considero que es la más fácil y la más sencilla es en el sentido de y que la encontramos prácticamente en la primera parte, incluso en la introducción, ¿cierto? En la introducción encontramos esta descripción que hace el autor con respecto a cómo se encontraba en esa época Francia. Y ya la clase anterior les había yo comentado, les había preguntado que si ustedes han visto alguna de las películas de la Francia de esa época, de ese país en donde se da la ilustración, donde se dan muchos pensamientos, una incluso considero yo que de los derechos humanos, toda vez que ahí comienza la defensa de los derechos humanos en 1799 más o menos, en donde se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y que más adelante también comienza a alzar la mano la mujer. Y como símbolo, o como, no como símbolo, como protesta, ella también redacta la Declaración de la Mujer y de la Ciudadana. Ya en ese entonces empezaba a alzar la mano el sexo femenino. Y aquí me gustaría que Dana participara con esta primera pregunta. ¿Cuál era el escenario que acontecía en Francia en el siglo XVIII? Dana, adelante. No la escuchamos, Dana. Yo creo que sí, porque Dana no la... Perdón. El escenario en ese entonces era que había mucho poder sobre el pueblo. Bueno, en la clase anterior hablábamos de lo que era la monarquía. También hablábamos de lo que era mucha represión sobre las personas. De cierta manera que el pueblo debería de estar para los reyes. Ok, sí, muchas gracias. Ok, ¿contestas? ¿Cuál es tu respuesta, Castro?
Y yo puse en el antes, que estaba en un estado de mucha opresión y sumisión. Durante, que era un estado que podría estar como en dominación, pero ya se estaba como resistiendo, ¿verdad? Y después podría ser en reconstrucción y un poco de desastre todavía. Perfecto. Fíjate que sí, abordaste muy bien la respuesta, la reflexionaste muy bien, porque efectivamente vemos un antes, un después, no, un antes, un presente y un después, en el que efectivamente la devastación, como bien lo comenta el autor, los abusos de la tiranía, el despojo de todo valor a la vida, al respeto de los individuos por el saqueo de todo derecho natural y positivo. Esto de todo saqueo de todo derecho natural y positivo, es decir, a ellos no les importaba que el nombre, el ser humano como tal, no les importaba como tal. Para ellos habían peones y reyes. Y los peones tenían que estar sometidos al 100% al servicio del rey. Entonces, estaban en la completa opresión, como tú bien lo referiste, y que en ese presente luchaban por quitarse el yugo de la tiranía, por quitarse el yugo de los reyes, por tratar de levantar la mano y decir, oye, también somos seres humanos, y así como tengo sangre roja, tú también tienes sangre roja. No hay nada distinto entre tú y yo, a excepción del dinero. El dinero que debe de llegar hacia nosotros, pero que se está concentrando en pocas manos, ¿cierto? Ok, correcto. Entonces ya está contestada la primera pregunta. ¿Cuál era el escenario de Francia en el siglo XVI? Efectivamente, era un escenario dantesco. Me gusta este autor porque de manera sencilla describe figurativamente el escenario y hace una comparación para que podamos comprender el escenario en el que se encontraba, con esas palabras, ¿correcto? Ok. Ahora, una pregunta que no se contestó la última clase fue ¿a qué se refería con el derecho natural y positivo? ¿Qué es el derecho natural? ¿Qué es el derecho positivo? ¿Alguna idea? Jessica, Dana, Castro, ¿qué es el derecho? Podría decirse principios básicos que ya tenemos como moralmente y éticamente hablando, y el derecho positivo, si no me recuerdo, el derecho positivo era cuando una ley ya estaba escrita y ya era acordada la ley. Es correcto, y aquí voy a ahondar un poquito más en tu explicación. En cuanto a lo primero, que es el derecho natural, hay una frase, Salud, hay una frase muy importante que recién escuché. Todos los derechos que tenemos innatos por el solo hecho de ser seres humanos, significa que desde el momento en que nacemos con todos los derechos inherentes a nosotros por el solo hecho de ser seres humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a respirar, el derecho en fin, todo tipo de derecho habido y por haber que son parte del ser humano desde que nacen. Ahora, para que haya un mejor control entre los seres humanos, para que veamos o controlemos la conducta de los seres humanos, es necesario que nosotros tengamos reglas de conducta, porque si no estaríamos en leyes en donde el más fuerte es el que va a dominar, y acá no. Acá, como tú lo acabas de referir, leyes, cuando toda norma ha sido legislada, y hay que recordar que para poder legislar son 6 pasos para que pueda pasar por ese proceso de legislación: presentar la iniciativa, la discusión, la aprobación,
En fin, todas esas etapas, cuando esa ley es vigente, se aprueba y comienza a aplicarse ese derecho positivo. Aquí hay algo bien importante que no debes olvidar. El derecho positivo puede dejar de ser vigente, pero nunca dejar de ser derecho positivo. ¿Sí me explico? ¿Y cómo es posible que el derecho positivo sea positivo y deje de ser vigente? Exacto, cuando se deroga o se abroga, son dos términos distintos, la abrogación y la derogación. Uno de ellos es todo el texto, toda la ley. Ejemplo, todo un código. Y otro término significa solamente una parte de ella se deja sin efecto, ¿cierto? Entonces, pero eso sigue siendo derecho positivo, ¿correcto? Ese es el derecho positivo y el derecho natural. ¿Qué opinan ustedes, Dani y Jessica? Pues sí, profesora, justamente esa era la duda que yo tenía el día lunes y entonces traté de investigar un poquito más y sí, me quedó claro que el derecho natural se basaba más en los valores o principios que llevaba el hombre por su naturaleza. Y el derecho positivo, como usted ya lo mencionaba, son las normas que iban a regular el comportamiento de este hombre. Entonces esa era como la gran diferencia entre uno y otro. Yo considero que, y les sugiero, que tienen ustedes que familiarizarse con el derecho positivo. El derecho positivo es todo derecho que ha sido legislado, que ha pasado por un proceso de legislar. Recuerden ustedes que ese proceso conlleva 6 grandes etapas y que el derecho positivo puede estar vigente hoy en día y mañana puede dejar de estarlo, pero no deja de ser derecho positivo. Aquí lo importante es identificar derecho vigente y derecho no vigente. Derecho vigente y derecho no vigente siempre va a ser un derecho positivo, ¿correcto? Dana. Pues sí, como bien se comentaba, el derecho natural, bueno, aquí yo tengo una duda porque yo estaba buscando acerca o en qué se basaba cada uno y en cuestión del derecho positivo también se puede, ay, no me recuerdo cómo decía, derecho natural que se podría convertir en, mm, ay, bueno, yo no recuerdo muy bien la palabra, se me fue. Pero, pues sí, realmente, pues, la diferencia entre cada uno es que, mm, el derecho natural es con el cual nacemos todos nosotros como individuos, como bien usted lo mencionaba, con el simple hecho de de nacer y, pues, el derecho positivo que se va, eh, dando, o bueno, acerca de las normas jurídicas, que son aquellas que regulan a nosotros como individuos para no cometer tales actos Ok, fuera de la ley. correcto, sí, ambas tienen razón, correcto. Y me agrada que ahonden un poquito más en los términos para poderlos comentar. Recuerden que diré durante todo el cuatrimestre para que se familiaricen con esta frase que me encanta de un filósofo romano. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, ¿correcto? Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué circunstancias o qué hechos provocó el estado en el que se encontraba Francia en el siglo El principal, la revolución. Ok, aquí la pregunta está mal formulada porque tienes toda la razón, la revolución.
Sin embargo, la pregunta fue enfocada de la siguiente manera. Vamos a ponerlo así. El Estado en el que se encontraba Francia en el siglo XX, no, siglo XVIII, ¿qué provocó? ¿Se entiende mejor? ¿Se diferencia entre la primera y esta? Fíjate, el estado en el que se encontraba en el siglo XVIII, ¿qué provocó? Por ejemplo, y a lo mejor yo está mal mi pregunta, no creo. ¿Qué provocó? ¿Qué consecuencias trajo? Podría ser que la gente ya ahora expresara su disgusto. Sí, claro. Sí. Sí. De hecho, acá no te fijas en tu material, dice, esta desnudez de justicia que prevaleció por siglos, provocó que la sociedad francesa alterara al máximo el rumbo de su opulenta monarquía. Esto es lo que tú acabas de decir. ¿Lo puedes repetir? Sí. Al expresar su disgusto, comenzó a tambalear a la monarquía. ¿Por qué? Pues era intolerable la vida que vivían en sociedad. Ahora, como sabemos, en aquel momento de la historia, muchas sociedades corrían con la misma suerte. Ello provocó un movimiento en Europa en el siglo XVIII, del que surgieron grandes pensadores, innovadores que provenían de la generación de la Ilustración. Ello dio origen y auge a sociedades secretas de libres pensadores, que fueran los impulsadores de las acciones que permitieron romper aquellas cadenas opresivas del alma, que subyugaban como si fueran objetos a los individuos. Ahí está la respuesta. ¿Cómo la sintetizarías tú? Ya vas bien, ya comenzaste muy bien. Y así nacieron personas que tenían ideas distintas a las de los gobernantes. De los reyes. Sí, es cierto, es cierto. Si puedes tú tomar de acá adelante con tus ideas, pero para que te puedas vestir, agarra parte de este párrafo, ¿cierto? ¿Vale? ¿Qué podrías poner efectivamente? ¿Qué provocó? Pues provocó un movimiento en Francia, en Europa. Claro, surgen libres pensadores que provenían de la generación de la Ilustración. Significa que antes del siglo XVIII se dio esta época de la Ilustración y ahí comenzó fue un semillero de grandes pensadores. De ahí salió, por ejemplo, Montesquieu. Por ahí les dejé la tarea no obligatoria, pero que sí ustedes se tomaran el espacio de investigar quién fue Robespierre. ¿Qué hizo Robespierre? Un libro diccionario, de 72,000 palabras, algo así. Ok, esto lo vamos a investigar. Chicas, ¿ustedes qué opinan? Dana y Jessica. Segunda pregunta.
Jessica, Sí, profesora. segunda pregunta. Bueno, yo la contesté, con lo que habíamos comentado también, acerca de que también había como esta desnudez de justicia y se realizó como todo el hecho de que no confiaban en ese sistema en ese momento, ya que sabía que se había alterado la monarquía, que todo se realizaba con base a lo que ellos decidieran, que sabía que todo era regido por ellos y a su mandato. Eso era lo que hacía que la vida de la sociedad fuera muy mala y que no tuvieran como sus derechos, y que no tuvieran el respeto y que toda su vida fuera extremadamente de pobreza. E Ok. incluso no sé si fuera cierto, pero se decía que en su momento incluso hasta comida podrida era lo que le daban. Entonces eso la volvió una vida deplorable en esa sociedad. Ok, muy bien, vamos con Dana, pero Dana, vamos a dar inicio con la tercera pregunta. La respuesta a la tercera pregunta, ¿qué obra realiza Deirot y Lambert y qué importancia tenía esta? Dana. Bueno, creo que no está Dana. Cástolo. Bueno, yo estaba con lo que realizó Diderot y de Lambert fue, bueno, supervisaron, redactaron y compilaron obras culturales más importantes de la Centuria, que era una enciclopedia, una obra compuesta por 72,000 artículos, de los cuales unos 6,000 fueron aportados por el propio Diderot. Ok. Y fuiste un poquito más allá, investíguese más allá. Sí, lo metí un poco más allá porque, bueno, en la lectura creo que nada más menciona que hicieron una enciclopedia o un diccionario así. Nada más dice la enciclopedia 1751, 1752. Okay. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué tema sacaron a la luz? Dana no está. Vamos con Jessica. Sí, nos mencionaba que hablaron mucho acerca de la separación de los poderes, que en ese momento era el poder judicial, que era el que le tenían desconfianza, porque como ya lo había comentado, se manejaba por la monarquía. También la lucha de los abusos que hacían contra la sociedad en ese momento y que ellos buscaban la igualdad de los hombres. Y la excelencia del régimen republicano, que todos llevaran una buena vida y que tuvieran los mismos derechos. Ok, correcto. Creo que no hay mayor problema con esta pregunta. Es bastante directa y no hay que interpretarla. Luego, la 5. ¿De dónde se deriva el desarrollo de la materia contenciosa administrativa? Creo que esa igual no la entendí bien, pero yo sé que en Francia. Eso es todo. O sea, a lo mejor fue muy obvia, pero sí, que no quede lugar a dudas. En Francia. Y vamos a ver por qué en Francia. Incluso aquí lo manifiesta, ¿cierto? En Francia. Ok. Vamos con otras 5 preguntas. Yo espero que haya regresado su compañera Dana, pero creo que no. Vamos con otras 5 preguntas. ¿Cómo decidían toda contienda? ¿Cómo se decidía toda contienda? Es decir,
todo pleito, ¿cómo se decidía? Bueno, yo en esta pregunta puse el rey que tenía la palabra. El único que tenía la palabra. Fíjate que habían dos clases, el rey tenía a su disposición dos clases de jueces. Avocatus turroi, abogados del rey, y avocatus del pueblo. Eran dos. Pero realmente lo que yo quiero que aquí se comprenda, se interprete es, ahorita, por ejemplo, si yo voy a un juzgado penal y les digo mi problema, que quiero divorciarme, ¿ustedes creen que me van a hacer caso? No. Si yo voy con los familiares y les digo sobre un delito, ¿me van a hacer caso? No, exactamente. Si yo voy con un senador y le digo, mi asunto es este, ¿será que lo pueda resolver? No. En Francia, toda contienda se resolvía en el ámbito judicial. Ahí no había separación por materia. No, todo era judicial. Por eso yo les hago esa pregunta. ¿Cómo se decidía toda contienda? Respuesta, por jueces judiciales. Llamarles judicial, poder judicial. Pero oye, no, tú no puedes conocer de todas las materias. Pero así se llevaba a cabo. Jueces judiciales. De hecho, por ejemplo, ahorita, espero que este ejemplo que traigo a la mesa lo podamos comprender. Laboral. Teníamos juntas de conciliación y arbitraje. ¿De quién dependían? ¿De quién dependían? Ahora ya dependen del Poder Judicial, no dependían del Poder Judicial. Ahora ya dependen, ya hay tribunales laborales. Pero anteriormente no. Les dejo como tarea eso, de quién dependía lo laboral. Las juntas de conciliación y arbitraje, tanto locales como federales. ¿De cuál de los tres poderes dependían? Y ahora, ¿de cuál de los tres poderes depende? ¿Correcto? Séptima pregunta. ¿Por qué nace la jurisdicción? Disculpe que le interrumpa. Si no estoy mal, es de el poder ejecutivo y de ahí pasó al poder judicial. ¿No es correcto? Para que vean ustedes que se van perfeccionando las leyes, se van redirigiendo como debe de ser. Porque surgió la duda, oye, tú, Poder Judicial, perdón, Poder Ejecutivo, tú nada más administras. ¿Y por qué tienes a tu cargo juzgados que no te pertenecen? Y así se quedó durante mucho tiempo. Hasta que se llevó a cabo esa separación. Y dices, ¿qué? Te voy a quitar esto porque no te pertenece y se lo voy a dar a quien sí le pertenece, aunque se vuelva un monstruo grande, porque ya tiene el Poder Judicial familiar, mercantil, administrativo, no, laboral, financiero, en fin, ya son varias las materias que tiene a su cargo, pero no la administrativa. Vamos a ver por qué. ¿Va? ¿Por qué nace la jurisdicción administrativa? Y apareció que surge con los movimientos liberales o revolucionarios franceses, con lo que se intentaba lograr un equilibrio entre los particulares y el poder público. De ahí en adelante han buscado los mecanismos para lograr una verdadera igualdad entre gobierno y gobernado. Es correcto, es correcto. De hecho, no sé si ya está Dana. No, sigue sin regresar Dana. Ok. Cástolo, por favor. ¿Tu respuesta cuál fue? No, Jessica. Eso me fue Jessica también.
Lo siento, Bueno. profe, es que se trabó. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿En cuál estamos, Jessica? Eso me dice que no está usted atenta a las preguntas, a la clase. Vamos en la 7, Jessica. Respuesta. A raíz de no simpatizar el hecho de dejar todo en manos de jueces judiciales, por lo que la desvinculan de la jurisdicción judicial, ¿correcto? Ya no están de acuerdo, ya no consideran ellos que es justo, equitativo, ya no es una justicia real, ¿correcto? La 8. ¿En qué año nace la jurisdicción administrativa y por qué? Profesor, esto se da en 1970. Se dice que porque no le tenían la confianza al Poder Judicial, al igual que no les agradaba, ya que todo tema legal que era entregado a estos jueces y era un órgano que llevaba la monarquía. Por eso fue que empezaron, bueno, más bien nació la jurisdicción administrativa. Correcto, correcto. Sí. Yo lo busqué y decía que nació en el siglo XIX, ya bueno, era por lo mismo, para lograr una igualdad entre gobierno y gobernado. Pero fíjate que sí, tienes razón. Ya ella encontró el hoy en esa época. O mejor dicho, la respuesta de esa época. Y tú ya la vienes a confirmar de manera posterior. Pero sí, efectivamente, nace por la desconfianza que existía hacia el Poder Judicial. Ahora, 9. ¿En qué año nace la institución del juicio contencioso administrativo? De esa igual manera encontré que esa publica en marzo de 1971. El 19 de enero de 1971, el Congreso de la Unión recibió la iniciativa de ley para crear el Tribunal de los Contenciosos Administrativos. Pero acuérdate que... Era aquí de México. Exactamente, exacto. Acuérdate que el material que yo les coloqué en la plataforma viene algo de los antecedentes, que es lo que estamos ya desahogando. Bueno, también puede ser lo de las instituciones de Nada más el año. Bonaparte. Nada más el año. 1790. ¿Sale? 700. ¿Sale? 1790, porque si te fijas en la pregunta, es nada más, ¿en qué año nace? ¿Qué pregunto? Año. Claro, su compañera Jessica revistió la respuesta con un poquito más de datos. Está bien. 10ª, ¿qué general aparece en Francia? Exacto. 11ª, Bonaparte toma la batuta y establece instituciones para el pueblo y del pueblo. ¿Cuáles, por ejemplo? La Constitución del 10 de noviembre de 1999. ¿Qué más, Jessica? Sí, bueno, también inició el Poder Ejecutivo, Legislativo, y bueno, pues el judicial ya estaba abre estos dos nuevos poderes. También estableció el centralismo administrativo, realizó lo del Banco de Francia, la Legión de Honor. Dice que él redactó el Código Civil, a lo mismo a lo cual alusión lleva a su nombre, y el Consejo de Estado. Correcto. A ver, estas respuestas son, y es la que voy a preguntar de manera constante, ¿va? Número 1, la Constitución del 10 de noviembre de 1799. Número 2, confió al Ejecutivo a 4 asambleas, ¿no es cierto? Al Ejecutivo a 3 cónsules electos.
Por 10 años, ¿cierto? Tres. Confió al legislativo a 4 asambleas. Inciso A, ¿qué hacen? Bueno, ¿quiénes? Inciso A. Consejo de Estado. Inciso B, para ir más rápido. Tribunado. Inciso C. Cuerpo legislativo. Inciso D. Senado. Luego, saneó el erario público. 4. Saneó el erario público. 5. Creó el Banco de Francia, 1800. 6. Fundó la Legión de Honor en 1802. Y 7. Redactó el Código Civil de 1802, que lleva su nombre. 12. La mayor parte de los organismos administrativos, judiciales y financieros que existen hoy en día, ¿de dónde surgen? Bueno, igual la busqué, pero pues la mayor parte es en Francia, pero también nos decía que los estudios centralistas y de Europa Central, principalmente en Rusia y el estudio de la ciencia de la política en Francia. Precisamente en Francia, de la época en que Napoleón Bonaparte gobierna a Francia. 13. Napoleón establece el Consejo de Estado, menciona los alcances que tenía. Respuesta, lo dota de facultades jurisdiccionales, además de conocer asuntos legislativos, quitaba a los tribunales judiciales la competencia para juzgar sobre el funcionamiento del Estado. 14. ¿En qué siglo instituye Bonaparte a el Consejo de Estado? Y hasta aquí nos quedamos. Creo que esta la vamos a dar contestación hasta después. Y quiero comentarles que nos vemos en la próxima clase, chicas. ¿Va? Sí, profesora, gracias.